Muy bien, estamos entonces preparados para escuchar la palabra de hoy y oramos antes. Padre, te damos gracias realmente porque estamos reunidos otra vez más, otra vez en tu nombre, otra vez con vida, otra vez con tu misericordia renovada, más oportunidades, una y otra vez. Oportunidades nos das por tu paciencia para hacer las cosas que nos mandaste hacer. Hacerlas no por obediencia solamente, obediencia fría a la ley, sino por obediencia en gratitud a lo que hiciste por nosotros. Te rogamos perdón por nuestro pecado, que perdones el pecado de nuestro corazón y que nos ayudes a superarlo. Sabemos que el pecado es intolerable para tu persona. Por eso te rogamos que nos ayudes a matarlo, a destruirlo, a sacarlo de nosotros, para poder acercarnos a vos. Entonces conocerte más y entonces ser más como vos y entonces iluminar el mundo y entonces glorificarte. Y para eso venimos, para darte gloria, honra y honor a través de esta reunión que nos mandas a hacer. Todo porque tu Hijo dio la vida por nosotros, el justo por los injustos. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar entonces la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta que termina. El mensaje de hoy, normalmente le pongo un título, un nombre, se llama Vestidos para la ocasión. ¿Sí? Lo más común es que se le ponga la armadura de Dios, pero bueno, es lo más común. Yo voy a utilizar vestidos para la ocasión básicamente porque Pablo nos manda a vestirnos con la armadura de Dios y la ocasión, bueno, ya lo vamos a ver cuál es. Este pasaje de hoy lo dividí en tres partes. Vamos a leer la primera parte, que es hasta el versículo 13, ¿sí? Versículo 10 al 13 vamos a leer ahora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, es decir, acaba de dar muchas instrucciones. Por lo demás, finalmente, podríamos incluso pensar sobre todo lo que acabo de decir, porque viene dando instrucciones sobre cómo comportarse en la iglesia, cómo comportarse en el mundo, cómo comportarse en diferentes situaciones. Y faltaba algo, porque eso es para la iglesia, para los hermanos, dentro de cada uno, teniendo en cuenta solamente a uno mismo, y ahora falta algo, porque en la vida cristiana no estamos solos, no es nosotros con nosotros y nuestros hermanos y Dios y nadie más, sino que hay seres espirituales, como dice el versículo 12, que están ahí con los que tenemos que luchar. Y de eso es lo que va a hablar Pablo ahora, de esta lucha que tenemos contra seres espirituales, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? El diablo y los suyos. Entonces, por lo demás, tengan en cuenta esto. Además de todo lo que acabo de decir y cualquier cosa que pueda llegar a agregarles, esto, tengan en cuenta esto. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En estos primeros versículos vamos a ver cuál es nuestra tarea en esta lucha de la que está hablando Pablo.
Que de hecho, si leemos este pasaje atentamente, vamos a ver que dice varias veces cuál es nuestra tarea. Entonces, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. El versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios y ahí está nuestra tarea, nuestro rol en la guerra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13, lo mismo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. O sea que Pablo nos manda no a luchar, sino a resistir la lucha. Nuestro rol en la guerra no es ir al frente corriendo para perseguir o matar o asustar demonios o echar los demonios, sino en la parte de atrás, quedarnos quietos, firmes y resistir todos los ataques del diablo y los suyos. No vamos al frente, no perseguimos espíritus, no tenemos lucha ni contra personas. Nos quedamos en la parte de atrás y resistimos todo lo que pase. David, Goliat, ¿se acuerdan de esa situación? Goliat, el diablo, David es Cristo y nosotros somos los israelitas que se quedan atrás mirando cómo David vence a Goliat. Esa es nuestra posición, no somos David, somos los israelitas en el fondo. Ahí nos tenemos que quedar resistiendo. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Apocalipsis 5:12 dice, es la visión de muchos ángeles en el cielo, cuando estaban los seres vivientes, los ancianos, millones de millones, que decían a gran voz, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, absolutamente todo. El cordero es digno de tomar el poder. Es decir, que el poder lo tiene el Cordero de Dios, que ya vimos que es Cristo. El poder, la fortaleza son de Él. Por eso Pablo manda a los Efesios y nos manda a nosotros a fortalecernos en su poder, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la fuerza y el poder le pertenecen a Cristo. Leemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Que es algo que Pablo tenía en mente. Pablo sabía claramente cuál era la fuente del poder. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, ¿a quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, Cristo es el dueño de todo el poder y la fortaleza que existe en el universo. Por lo tanto, si nosotros queremos resistir las acechanzas del diablo, si queremos resistir en esta lucha que tenemos no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, tenemos que tomar ese poder de Cristo. Tenemos que buscar y apropiarnos de ese poder de Cristo Jesús nuestro Señor. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si nos paramos con nuestra propia fuerza, con nuestro propio ánimo, con nuestras propias ganas, con nuestro propio cuerpo, no vamos a poder resistir ni un segundo ante el diablo. Por lo tanto, tomen la fuerza de Cristo, porque también dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está hablando en ese contexto de resistir, de soportar todo lo que le pasa. Bueno, todo puede resistirlo y soportarlo porque Cristo lo fortalece.
Entonces vemos una dependencia absoluta del poder y la fortaleza de Cristo para resistir. Es nuestro rol en la guerra contra las huestes espirituales de maldad. Pero sabiendo esto, sabiendo que el poder es de Cristo y que tenemos que tomar de ese poder para poder resistir, surge la pregunta de ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos apropiamos del poder de Cristo para resistir? ¿Cómo hacemos que Él nos dé un poco de su poder? Y la respuesta es la fe, como dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Hablando de Abraham, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Acá Abraham estaba en una lucha, estaba siendo atacado por Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaba intentando, o podemos pensar eso, que estaba batallando contra la incredulidad y venció. ¿Sí? Él no dudó por incredulidad. La duda es una de las formas o es algo que intenta plantar el diablo y los suyos en la mente de los cristianos. Abraham no dudó de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo resistió este ataque? ¿Cómo resistió esta lucha interna que tenía él para no dudar de la promesa de Dios, que era imposible? Por fe, creyendo más y más a Dios cuando parecía imposible, cuando tranquilamente podría haber dicho no, esto no puede ser y no va a ser. Él dijo no, esto me lo dijo Dios y por lo tanto va a ser así. Él se fortaleció en fe. Él tomó del poder de Dios con fe. Él se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza creyendo. Entonces, tenemos esta lucha contra las huestes espirituales de maldad y nos tenemos que fortalecer en el Señor porque Él es el dueño de la fuerza y del poder y de la fortaleza, y lo hacemos mediante la fe, creyendo en las promesas de Dios. Y una de las promesas es que Él siempre pone la salida junto con la tentación. Entonces, si creemos eso, en el medio de la tentación vamos a poder entonces resistir. Entonces nos fortalecemos con su poder para justamente resistir, versículo 11, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es que de esto es de lo que está hablando Pablo en este pasaje. Esta guerra de la que está hablando, esta lucha, es contra el diablo y los suyos. Por lo tanto, lo que tenemos que resistir son los ataques, los embates, las embestidas de Satanás y los suyos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Estamos en el medio del campo de batalla y no podemos bajar los brazos ni estar relajados nunca, jamás, porque el diablo nunca, jamás descansa y aprovecha y busca y espera la situación justa para atacar. Probablemente no esté Él en persona porque Él no es omnipresente como sí lo es Dios, el único que está en todos lados al mismo tiempo. Pero si no está el diablo, está uno de los suyos. Eso es casi que seguro. Entonces nunca podemos bajar los brazos porque en el momento que los bajamos, cuando bajamos la guardia, Él está ahí con los suyos para atacar. Por lo tanto, tenemos que fortalecernos en su poder. Le pasó a Jesús, Mateo 4:3, en la tentación en el desierto. Dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y el versículo 3 del capítulo 4 dice que se le apareció o llegó o le empezó a hablar el tentador. Y Pablo no lo nombra, pero sí le pone este título al tentador, que si leemos el mismo pasaje en Lucas, él sí dice claramente que el que se le acercó es el diablo.
Entonces el diablo tiene este título, así como Dios tiene muchos títulos para referirse a él. Bueno, el diablo tiene uno que es el tentador. ¿Por qué? Porque su tarea es tentar. Su tarea es llamar la atención de los creyentes para desviarlos de la verdad y del camino de Dios. Y vimos que una de las cosas que hace es intentar poner una duda. ¿Sí? Ataca haciendo que el creyente dude, sea incrédulo. Otra forma de atacar de Satanás es con tentación, es mostrarnos algo agradable, algo que parece bueno, pero que en realidad es totalmente contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Le mostró todo el mundo, se lo ofreció como algo agradable, Jesús lo rechazó. Le ofreció, también le utilizó la palabra, tergiversó la palabra para que Jesús diga, sí, la verdad que la palabra de Dios dice eso, voy a creer en lo que me estás diciendo y voy a actuar en consecuencia, pero Jesús lo rechazó. Es decir, el diablo intenta tentar, él intenta llevarte por un camino que parece agradable, pero que en realidad es contrario a Dios. Leemos Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice claramente lo que tenemos que hacer con el diablo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la lucha, en la guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad, someternos a Dios, es decir, depender de Él, sujetarnos a Él, ponernos como por debajo de Él, aferrados a Él, es decir, fortalecernos en Él, acobijarnos en Él, ponernos bajo sus alas y resistir al diablo y Él huye. No dice, vayan y persigan al diablo y átenlo, grítenle, persigan a los demonios, persigan a las huestes espirituales de maldad que son aliados del diablo. No. Dice la Biblia, resistan. Pónganse bajo la sombra de las alas de Dios, acurrúquense ahí, busquen refugio en Dios, fortalezcanse en Él y resistan. Nada más. ¿Y qué pasa? El diablo se va. Desaparece la tentación, desaparece la duda, desaparece absolutamente todo, que fue lo que pasó con Jesús. Cuando terminó de tentarlo, dice que el diablo se alejó por un tiempo, porque después vuelve. Y tenemos más formas en las que el diablo ataca al pueblo de Dios. Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10, no temas en nada, este es el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis aprobados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo provoca situaciones de dolor, de angustia, hace que lleguemos a un punto de que quizás el cristiano piense dónde está mi Dios, como David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como le pasó a Job. Job es el claro ejemplo de un ataque de Satanás, que no ataca con una tentación, que no ataca para hacerlo incrédulo, sino que lo ataca con dolor. Hace que el cristiano, en este caso Job, que era creyente, empiece a pensar que Dios no está ahí por todo lo que estaba sufriendo. Entonces Satanás ataca con tentación, ataca con dolor, con angustia, con momentos difíciles, porque Dios se lo permite. También ataca
leemos Hebreos capítulo 2, versículo 12, porque es importante saber cómo obra el diablo. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo es entonces el emperador de la muerte. El diablo ataca con muerte o con posibilidad de muerte, con cercanía a la muerte. Le pasó a Esteban, por ejemplo, el primer mártir. Él sabía que iba a morir seguramente a medida que avanzaba con su discurso, con su sermón, viendo la cara de los que lo rodeaban, de los judíos que lo rodeaban, que se enojaban con lo que él decía. Y cuando agarraron todas las piedras para tirarle y matarlo, él ya estaba seguro de lo que iba a pasar, y sin embargo él no dudó. Pero esa es una de las formas en las que Satanás ataca, con peligro, no solamente con situaciones de dolor y angustia, sino con peligro real de muerte o de algo grave. Y él intenta que bajes los brazos, él intenta que digas, no, yo acá no voy, yo acá no sigo, acá me detengo porque es peligroso. Tengo que hacerlo porque esto es parte de mis deberes como creyente, esto glorificaría mucho a mi Dios, pero no voy porque es peligroso. Ese es el diablo. Entonces ataca a él con tentación, con angustia y con peligro incluso de muerte. Y lo que tenemos que hacer en cada caso es resistir la tentación, resistir el momento, la época, el periodo de angustia y resistir ese miedo al peligro para cumplir lo que tenemos que hacer. Solamente resistir, no es decir diablo andate, no es decir diablo te ato, no es decir diablo te reprendo, es resistir, es esperar a que la tormenta pase, es esperar a que el diablo se vaya, nada más. Esa es nuestra tarea, eso es como luchamos, así luchamos, resistiendo. Entonces resistimos o nos fortalecemos en su poder para resistir y también para terminar firmes, no solamente estar firmes en la tentación, sino terminar firmes, porque dice el versículo 13, para resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Es decir, resisto mientras las cosas están mal, pero cuando termina también sigo firme, sigo parado, sigo de pie. Creo que todos tenemos la imagen de películas en las que el héroe gana o el protagonista gana una pelea, le gana al malo final, al villano, y al final, por todas las heridas, por todo lo que sufrió, cae y se desmaya. Y así no es el cristiano, así no debe ser el cristiano. El cristiano no debe terminar una lucha abatido, no termina una lucha derrotado, caído en el piso, todo lastimado, sino que termina, cuando termina todo, está firme. Si se fortalece en el Señor, está firme. Primera de Pedro, capítulo 5, leemos del 8 al 10. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
después de que padecemos un poco de tiempo, y aunque Pedro acá está hablando del día final, está hablando de un poco de tiempo como toda la vida, y está hablando de que Cristo va a venir a perfeccionarnos, es decir, es el día final, el día del juicio final, es así como también sucede durante nuestra vida. Resistimos un poco de tiempo, lo que dure la prueba, y después Él mismo nos afirma, nos fortalece y nos establece. Entonces terminamos la prueba y estamos todavía firmes porque estamos con su poder. Leemos el Salmo 62, versículo 6. Salmo 62, 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Seguimos firmes porque Cristo es nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio, por lo tanto no resbalamos, por lo tanto no caemos, no desmayamos. Nos mantenemos firmes en la prueba y seguimos firmes después de la prueba porque el diablo se va, pero vuelve. Entonces no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para caer, no hay tiempo. Y si caemos, nos levantamos inmediatamente. 7 veces cae el justo y de todas las levanta Dios. Entonces nos fortalecemos con fe en Cristo para obtener su poder, para resistir los ataques del diablo y estar firmes después de que todo termine, porque va a venir de vuelta. Ahora, esta lucha de la que Pablo está hablando no ocurre en el mundo y de forma visible, porque dice claramente que no es lucha contra carne y sangre, contra personas, no es visible la lucha, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Invisible. Es una guerra que no se ve, sino que solamente se atraviesa, se padece, se lucha. Y el campo de batalla es la mente, es el corazón. Y no lo digo yo, lo dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda a los Corintios 10, versículos 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Él dice, estamos en carne y hueso, pero nuestra guerra, nuestra milicia como soldados no es con el cuerpo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son visibles, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestro armamento no es visible, no es carnal, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Sí, ahora vamos a pasar a describir un poquito brevemente el armamento que tenemos. Y es para destrucción de fortalezas. ¿Sí? ¿Dónde están esas fortalezas? En la mente, como dije recién, derribando, ¿qué cosa? Edificios, derribando demonios, derribando Satanás, no, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la lucha, ahí está la guerra, en la mente. Lo que hacemos, o donde ataca, mejor dicho, el diablo, es en la mente, en el pensamiento, en el corazón. Él va directo al interior de nosotros para tentarnos, para lastimarnos, para provocarnos miedos, dudas, angustias de todo tipo, para que nos alejemos de Dios. Y si le permitimos entrar, si no resistimos sus ataques, si Él vence, si Él toma terreno en nuestra mente, en nuestro corazón, termina levantando fortalezas en nuestra cabeza, en nuestra mente, que nos hacen desviarnos del camino. Levanta una fortaleza con ideas, con mentiras, con dudas,
con malas actitudes, con malas palabras, y está ahí. Y si lo dejamos crecer, lo dejamos avanzar, va a levantar otra, y otra, y otra, y va tomando terreno en nuestro corazón. Por lo tanto, utilizamos la armadura de Dios, dice el versículo 13 y el versículo 11, para resistir esos ataques y que Satanás no levante fortalezas en nuestra mente. Ahí está el campo de batalla, en nuestra mente. Y entonces, a partir del versículo 14, describe lo que Pablo da en llamar la armadura de Dios, con la que resistimos estos ataques de Satanás y los suyos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos, está hablando de un cinturón, y es el cinturón de la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Bueno, Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. También lo dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, ¿qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la palabra de Dios. El cinturón del conocimiento de la palabra de Dios. Si el cinturón sostiene todas las vestiduras del soldado. Si no tiene puesto firme el cinturón, se le cae, se le salen, se les vuelan, estorban en el medio de la guerra. Por lo tanto, tiene que estar bien ajustado, y estar bien ajustado el cinturón significa conocer bien, en detalle, la palabra de Dios. Porque si la conocemos la verdad, podemos entonces distinguir la mentira. El Salmo 119 también, pero el versículo 116. Salmo 119, 116 dice el salmista: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La palabra de Dios da sustento en la batalla para que vivamos, y la palabra de Dios hace que no quedemos avergonzados en la esperanza que tenemos. ¿Sí? Imagínense un cinturón mal ajustado puede hacer que el pantalón no se sostenga, se cae y terminemos avergonzados. Si el cinturón está firme, si la palabra de Dios está firme, está clara, entonces no vamos a ser avergonzados y vamos a tener el sustento para resistir en la batalla y vivir. El mismo Salmo 119, versículo 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Conocer la ley, conocer la verdad, conocer la palabra de Dios nos hace sabios para entender, para diferenciar las situaciones, los ataques de Satanás y saber cómo actuar en cada momento. Es decir, el cinturón es muy importante, la verdad es muy importante, la palabra de Dios es importante porque nos da firmeza, nos da seguridad, nos da sustento para poder resistir en el día malo. Después tenemos vestidos con la coraza de justicia. La coraza es una armadura que va sobre el pecho, ¿sí? Sostenida con tiras en la parte de atrás, pero cubre principalmente el pecho, ¿sí? Recordamos que Pablo acá está hablando estas cosas teniendo en cuenta la armadura de los soldados romanos. Entonces es coraza de justicia. La coraza protege la parte vital del pecho donde está el corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, tenemos que proteger nuestro corazón, tenemos que proteger esa parte tan importante
por la cual dirigimos nuestra vida, porque tomamos decisiones en el corazón y no emocionalmente, sino porque para la Biblia, para los hebreos, el corazón era el centro donde se tomaban las decisiones racionales. Sí, estamos hablando también de la mente. Entonces lo protegemos para que Satanás no pueda tocarnos en ese punto débil. Y dice entonces que lo protegemos con la justicia. ¿Qué justicia? Génesis 15:16 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia que viene de Dios, que viene de Cristo. Con esa justicia protegemos nuestro corazón, con la justicia de Dios. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios le dio justicia, lo declaró justo a Abraham, lo hizo justo, le dio de su justicia, lo tomó como justo, aunque Abraham no lo era, porque era pecador como todos nosotros. Y si leemos Romanos capítulo 3, versículo 26, desde el 25 dice que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo y Dios justifica. Es decir, Dios es justo y Dios hace justos o declara justos a los hombres, a los que Él elige, por supuesto. Entonces, la justicia que cubre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos, es la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Es Dios declarándonos justos a nosotros, aunque no lo seamos. ¿Y cómo obtenemos esta justicia? ¿Cómo protegemos nuestro pecho, nuestro corazón con la justicia de Dios? Bueno, dice el versículo 22 de Romanos 3, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Cualquiera que crea en Él, para salvación, cualquiera que tenga fe verdadera en Cristo, entonces tiene su corazón protegido con esta coraza. Entonces nos ponemos el cinturón de la verdad, ¿sí? Conocemos bien la palabra de Dios, nos ponemos la coraza de justicia, es decir, creemos en Cristo para salvación y somos declarados justos. Nos ponemos entonces los vestidos con la coraza y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? El calzado del Evangelio. Comentaristas dicen al respecto que renovar la fe en el Evangelio nos da esa firmeza, esa seguridad para pararnos en el momento de la batalla. Si los pies del Evangelio, el calzado del Evangelio es para nosotros conocer y entender y creer y renovar la fe en el Evangelio de Cristo. El calzado que tenían los soldados romanos en aquella época era un calzado especial, un calzado que tenía en la parte de abajo cosas que los hacían aferrarse al suelo, incluso podían caminar hacia arriba en colinas con inclinación porque los hacía aferrarse al suelo y además podían caminar más rápido que otros soldados. Era un calzado importante porque les daba seguridad, les daba firmeza, les daba velocidad, por eso también habla del apresto. El apresto tiene que ver con la prontitud del Evangelio y eso es lo que tenemos que ponernos, es creer con fe en el Evangelio y eso nos da firmeza al pararnos para poder resistir. Pero también no solamente resistir, sino que nos da un motivo, una motivación extra para hacerlo.
no solamente porque creemos en el Evangelio, sino porque tenemos una tarea con respecto al Evangelio. Mateo 28, los últimos versículos del 16 al 20. Tenemos la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El calzado del apresto del Evangelio no es simplemente nosotros creer el Evangelio, sino que lo tomamos como motivación para resistir, porque tenemos que cumplir esta gran comisión de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Esto es el calzado del Evangelio. Lo creemos y nos paramos firmes, pero al mismo tiempo utilizamos la comisión también para resistir, como motivación para resistir, porque tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. Y sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez, el enemigo atacando con dardos de fuego. Dardos tienen doble función porque son de fuego. Tenemos la función de perforar, la función punzante que hiere, que penetra. Pero no solamente eso, sino que como están prendidos fuego, no es un dolor que pasa, un dolor agudo que dura un momento, sino que dura y deja consecuencias y deja secuelas graves porque tiene fuego. Entonces son dardos peligrosos, son dardos que tenemos que evitar o de los que nos tenemos que defender, y lo hacemos con el escudo de la fe. Es importante, la fe es fe lisa y llana en Cristo. Y lo tenemos que mantener arriba. Ese escudo es un escudo que cubre de la cabeza a los pies, que no debe permitir ningún paso de ningún dardo, porque las consecuencias son graves. Lo vemos desde Génesis, desde la creación. Eva bajó el escudo. Eva dejó pasar un dardo del maligno y el mundo a partir de ahí no fue el mismo. Pedro también bajó el escudo cuando negó a Cristo 3 veces, no una, no dos, sino 3 veces, maldiciendo en la tercera. Todos los apóstoles y todos los seguidores de Cristo bajaron este escudo y tuvieron miedo y se escaparon y lo dejaron solo a Jesús cuando fue arrestado. Caín también, si recordamos la situación de Caín, él bajó el escudo de la fe, él no creyó a la palabra de Dios que le advirtió acerca de las consecuencias de sus actos y terminó matando a su hermano. Es tan importante la fe para resistir, para vencer, para vivir, que Jesús muchas veces decía a aquellas personas a las que sanaba: tu fe te ha salvado. Es importante y necesario mantener este escudo en alto y firme y grande para que podamos cubrirnos absolutamente todo el cuerpo. Leemos primero a los Corintios capítulo 16, versículo 13. Primero a los Corintios 16, 13 dice:
bueno, lo anoté mal. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Entonces, 2 Corintios 1, 24. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Fíjense que Pablo les decía a los corintios que la fe que ellos tenían los estaba manteniendo firmes. Entonces vemos la importancia de mantener este escudo en alto, mantenerlo firme, mantenerlo grande, porque ese escudo también se puede achicar. Si la fe se achica, si la fe se pierde, si la fe mengua, ese escudo también se hace pequeño y los dardos del diablo tienen más chances de pasar y de herirnos. Entonces lo mantenemos grande, lo mantenemos alimentado, lo mantenemos fuerte y lo mantenemos en alto. Porque sabemos que hay consecuencias si eso cambia. Entonces el escudo, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Y de qué está hablando Pablo cuando dice yelmo de la salvación? Lo vemos en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera a los Tesalonicenses 5:8 dice algo parecido, pero nos aclara de qué está hablando Pablo cuando dice yelmo de la salvación. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. El casco, el yelmo de salvación tiene que ver con la esperanza de ser salvos. Tiene que ver con la esperanza que tenemos de la segunda venida de Cristo, que nos va a librar de todo mal, nos va a llevar al cielo, donde no va a haber dolor, ni llanto, ni lágrimas, ni pecado, ni absolutamente nada que nos pueda hacer daño. Vamos a ser completamente salvos. Y nos mantenemos firmes pensando en eso. Esa idea, esa esperanza que tenemos nos da firmeza, nos da seguridad. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 15, al 25. Romanos 8, vamos a leer 24 y 25, que dice así: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fíjense cómo actúa la esperanza en nosotros. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Es decir, si uno quiere o desea o espera algo, y lo ve delante de él, que está ahí, ¿para qué esperarlo? Dice Pablo. Andá y agarralo si lo estás viendo, lo podés ir a buscar. Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos, con perseverancia lo esperamos. Como no vemos el reino de Dios, como no vemos el cielo, como no lo vemos a Cristo, pero tenemos la esperanza de que va a venir, entonces lo hacemos con paciencia, porque no nos queda otro. Porque tenemos esa promesa, tenemos esa esperanza, no vemos delante la meta, por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos paciencia, resistimos, nos quedamos tranquilos, dice Pablo. Es lo que tiene que ser. Nos quedamos tranquilos, tenemos paciencia, perseveramos, resistimos, porque tenemos esa esperanza de que Cristo va a volver a llevarnos con él. Y eso protege nuestra cabeza, protege nuestras ideas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el único armamento
ofensivo en la armadura de Dios. Todo lo demás es defensivo, todo lo demás protege, pero solamente la palabra de Dios es para atacar. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve esta espada? Para destruir esas fortalezas que tenemos, que Satanás puede crear en nuestra cabeza. Es una espada muy filosa, muy cortante, que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la guerra es acá, la guerra es acá, la guerra es dentro de nosotros. Ese es el campo de batalla. Y resistimos los ataques con toda la armadura, pero atacamos esas fortalezas con la espada de la palabra de Dios. Evitamos que el diablo tome terreno en nuestra mente con la palabra de Dios. Judas en su carta nos manda a contender ardientemente con la fe. ¿Qué significa esto? Es utilizar la palabra para atacar las fortalezas, en este caso, que tienen otras personas en su mente, no solamente nosotros. Atacamos las fortalezas del diablo en nuestra mente y en la mente de otros con la palabra de Dios. Y derribamos argumentos, derribamos mentiras, derribamos falsas creencias, falsas religiones, falsos evangelios con la palabra de Dios. Y aunque a primera vista parece que acá termina Pablo de describir la armadura de Dios, tiene una parte más que la que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es parte de la armadura de Dios. No es una parte visible, pero es una parte de la armadura de Dios. Es como si toda la armadura de Dios estuviese cubierta con la oración. O podríamos tomar incluso como si la oración fuese una habilidad que tenemos como soldados. Si tenemos una armadura, tenemos una espada y tenemos una habilidad especial para salir a la guerra, que es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oramos por nosotros mismos. De hecho, ¿qué nos enseñó Jesús con respecto a la oración? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que algunas versiones traducen líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la oración que Jesús pone como ejemplo está esto de líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación. Por lo tanto, la oración es parte de la armadura como habilidad que se nos da para poder resistir las acechanzas del diablo. Si no oramos, toda la armadura se debilita, se corroe, le sale óxido, se empieza a romper, porque la oración le da fuerza también a esa armadura. Así nos enseñó a orar nuestro Señor, a pedir ayuda contra las acechanzas del diablo. Y no solamente orar por uno mismo, sino también orar por los hermanos, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por uno mismo hace bien, pero también orar por otros hace bien a uno mismo. Leí
una pequeña historia, un pequeño comentario de una persona que no podía orar, que estaba trabado, estaba obnubilado, que no podía orar tranquilo, estaba como atascado, pero hasta que oró por su pastor. Y cuando oró por su pastor, recién ahí sintió libertad y paz para orar por sí mismo, como venía haciendo hasta el momento. A veces, cuando no podemos orar por nosotros, por nuestros problemas, por nuestras pruebas, orar por otros hace bien. Orar por otros, por nuestros hermanos, hace que entonces nosotros podamos orar por nosotros mismos. Entonces oramos por nosotros mismos, por las pruebas, y oramos por los demás. También nos hace bien. Y es que somos miembros los unos de los otros, partes del mismo cuerpo, y si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Y si una parte del cuerpo se goza, todos nos gozamos con él. Así es como funciona. Y Pablo da el ejemplo, porque en el versículo 19 dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo dice, oren por todos, porque es lo que tienen que hacer para resistir al diablo, y oren por mí. Yo soy el ejemplo. Quiero que oren por mí. Entonces, termina Pablo con saludos, como todas sus cartas, primero con consuelo para los hermanos, porque dice que les va a mandar a Tíquico para que les cuente a los efesios todo lo tocante a nosotros, dice el versículo 22, y consuele vuestros corazones, es decir, los efesios estaban preocupados por Pablo, porque vivía de prisión en prisión. Entonces mandaba a Tíquico para que les cuente las noticias de cómo está Pablo, para que se queden tranquilos de que no la está pasando mal, de que no está sufriendo como quizás ellos pensaban. Y después los bendice con paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, con amor y con gracia, en el versículo 24, sin la cual no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, como conclusión, lo que tenemos hoy es que tenemos que vestirnos para la ocasión. Tenemos que usar la armadura de Dios que nos fue dada, que la tenemos ahí, es nuestra. La podemos usar cuando queramos, porque es una bendición que Dios nos da cuando creemos en Él. Y la usamos para resistir. No la usamos para salir a perseguir demonios. No la usamos para atacar a Satanás. La usamos para resistir. Esa es la enseñanza de resistir. Resistir. Firmes. Hasta el final. Oramos y terminamos hoy, Padre. Gracias por darnos estas instrucciones, por mostrarnos el camino, la forma y el método para luchar esta guerra en la que nos encontramos. Danos el poder y la fuerza necesarias para combatir, para resistir, para estar firmes, porque no queremos caer, no queremos dudar, no queremos dudar de vos. Necesitamos tu poder y tu fuerza, necesitamos tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu paz, para poder estar firmes en el día malo y seguir así hasta que vengas, porque es lo que esperamos. Perdónanos por todas las caídas, perdónanos nuestros pecados, perdón te pedimos
por todas esas veces que no resistimos, que somos vencidos, porque no tenemos excusa, porque todo está servido para que resistamos, pero conscientemente decidimos no hacerlo. Te rogamos que nos hables, que nos llames la atención, que nos sacudas, que nos ilumines y que nos muestres nuestros errores para corregirlos y nos fortalezcas para resistir. Y que entonces, al final de cada prueba, podamos rendirte el honor y la gloria que mereces. Gracias por escucharnos, gracias por hablarnos, gracias por tu Hijo, gracias por ese sacrificio, gracias por tanta misericordia, tanto perdón, tanta paciencia, tanto amor que no merecemos. Amén.